Muy bien, muy buenos días. Señor secretario, señor ministro. Bien, vamos a iniciar mientras llegan los otros senadores en comité para ir escuchándola ya. Señor secretario. Ya no. Japón siempre viene a 5 minutos. Cuando haya quórum. Entonces, señor ministro, vamos a escuchar primero a la colegio médico, para finalizar con usted y entre nosotros. Bien. Entonces, presidenta del colegio médico, a la profesional del Centro de Políticas Públicas y la Escuela de Salud Pública, las tres. Y los asesores. ¿Se está filmando esto? Sí. No, escuchémoslo. No, filmamos, ¿para qué? Que pasen los asesores nomás. ¿De acuerdo? Sí, pero se va a partir en comité. Yo les cuento. ¿De acuerdo? Gracias. Viene saliendo de la Católica que está aquí. Sí, pero no lo vamos a esperar. Bien, muy buenos días. Saludo al señor ministro con todos sus asesores, al Colegio Médico, al Centro de Políticas Públicas de la Católica y a la Escuela de Salud Pública de la Universidad Mayor. Vamos a iniciar las exposiciones con la presidenta del Colegio Médico, doctora Iskia Siche. Muchas gracias por venir, doctora. Muy buenos días, muchas gracias por la invitación. Me acompaña hoy día el doctor Roberto Stile. Él es oncólogo, médico magíster en salud pública, es el presidente de nuestro departamento de política, salud y estudios. Y en realidad como colegio llevamos más de 2 años trabajando en torno a distintas propuestas, mirando también cuáles han sido las propuestas que se han presentado para poder reformar el sistema no solo del sector privado, sino que también del público. Y traemos una presentación que va a continuación a presentar el doctor Stile. Buenos días, saludar a todas las autoridades y agradecer la posibilidad de participar acá. Paso de las presentaciones. Nosotros vamos a presentar algunos elementos que nos parecen relevantes en el diagnóstico de la contingencia que estamos tocando. Queremos mencionar muy brevemente cuál es la propuesta que ha trabajado el Colegio Médico en conjunto con la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Chile, que invitó a su vez a una serie de actores que nos gustaría mencionar algunas de sus conclusiones principales, entendiendo que el proyecto de ley obviamente no trata en detalle de aquella. Y finalmente, a partir de estos 2 elementos, comentar cuál es nuestra posición sobre los principales articulados que se propone modificar en el actual proyecto. Los elementos que nos parecen importantes a destacar en este diagnóstico son los referentes al bajo gasto público y total en salud que realiza el país en comparación a las otras naciones que están agrupadas en la OCDE. El alto gasto de bolsillo, particularmente en medicamentos, la desregulación del sistema permitiendo la selección de riesgo en el sector privado que, como bien sabemos, genera una importante fragilidad en la sustentabilidad financiera del seguro público FONASA. Y finalmente, cómo esto redunda en una distribución inequitativa, que es algo que como profesionales nos impacta mucho cotidianamente en la posibilidad de atender a pacientes. Con la doctora Siche, como un ejemplo, trabajamos exclusivamente en el sector público, donde esta inequidad en la distribución de los recursos es relevante. Queríamos poner esta lámina que compara los gastos en salud de los países agrupados en la OCDE, principalmente para mostrar que Chile está muy a la derecha, tanto en el gasto total per cápita ajustado a poder de compra, prácticamente la mitad del promedio de estas naciones,
Y, por cierto, el gasto público es mucho más bajo aún. Y lo queremos poner como una referencia frente a un elemento que se repite en la discusión de que hemos inyectado muchos recursos al sector público. Nosotros estamos de acuerdo en que han aumentado los recursos, pero aún si comparamos aportes ajustados a poder de compra, lamentablemente seguimos bajo la cola y ahí hay un desafío mayor de seguir avanzando y entendemos que hay bastante sintonía en aquello en distintos actores. Como un elemento relevante, consideramos que un tercio del gasto de los aportes que van a salud estén dados por el gasto de bolsillo de las personas y otro tercio sea el gasto público, es sin duda una variable que debemos cambiar. Nos gustaría que a partir de los impuestos generales y las recaudaciones del Estado se pudiera aumentar sostenidamente, que también es una posición que, por cierto, tienen muchos actores de esta discusión. Y sin duda que nos preocupa el alto gasto de bolsillo, un tercio de toda la contribución hacia salud. Y por otra parte que este gasto de bolsillo principalmente sea en medicamentos, lo que en la cotidianidad de la atención a los pacientes evidentemente genera un impacto. Cuando hablamos de selección de riesgo, nos gusta mucho al discutir esto con nuestros colegas poner esta lámina que evidencia principalmente cómo aquellas barras en grises nos muestra la población que está adscrita a los seguros privados en los mejores años, donde tienen la posibilidad de aportar y enferman menos, pero que cuando las enfermedades empiezan a aparecer, cáncer cardiovascular, la mayor carga de patología, este sistema de selección de riesgo de seguros que tenemos en el país permite prácticamente expulsar a estas personas y que vuelven al FONASA, que obviamente vuelven estas personas con sus enfermedades, con su mayor riesgo y sin los recursos que por muchos años, 30 o 40 años, aportaron para los problemas de salud, lo que sin duda genera un problema de sustentabilidad. Evidentemente, esta distribución, esta posibilidad que tienen las entidades privadas de seleccionar por riesgo a sus pacientes, termina redundando en una distribución inequitativa de los recursos porque hay más dinero para aquello. ¿Qué nos pasa en el campo médico? Que finalmente tenemos en el sector público, según las últimas estimaciones que tenemos disponibles en el estudio de brechas del año 2017, un 53% de los médicos del país vinculados al sector público que atiende prácticamente el 80% de la población, y si vemos eso en carga horaria probablemente está entre el 40 y 45% de las horas, o sea, un nivel de inequidad bastante dramático que obviamente redunda en nuestra dificultad para dar respuesta en el sector público y que eso evidencia los principales problemas que tiene el sistema en atender oportunamente a las personas y que discutimos en general bajo el título de listas de espera. A partir de estos diagnósticos nosotros realizamos un trabajo donde junto a la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Chile convocamos a una serie de actores que queríamos que vinieran desde la academia pública y privada, desde las regiones. Teníamos académicos de Valdivia, de Valparaíso, economistas, gente del mundo de la salud, gestores relevantes en muchos cargos públicos relacionados a salud en el país. Estuvieron la fallecida profesora Patricia Frenz, la doctora Siches, Jimena Aguilera, Universidad del Desarrollo, el profesor Arteaga, Camilo Cid desde OPS, tuvimos a Silvia Galleguillos, quien dirige el Instituto de Administración de Salud de la Facultad de Economía, profesores Oyarzún de Valdivia, Parada de Valparaíso, Andra Sutov y Janet Vega, intentando dar una amplitud suficiente para tener una respuesta que fuera una propuesta realmente integral a los cambios que queremos en el financiamiento. De esta forma, y muy en síntesis, nosotros pensamos pasar del actual sistema fragmentado y segregado hacia un seguro nacional, que sea el piso del seguro, a partir del cual y sobre él existe una cobertura complementaria a la cual, por la cantidad de pacientes que hoy día tienen seguros complementarios en nuestro país, las personas que logran tener seguros complementarios y quienes están adscritos al sistema de ISAPRE, muy probablemente estaría entre el 10 y el 20% de la población y no sería esto una limitación para que las personas que quisieran y pudieran por su nivel de ingreso puedan ingresar a estos seguros privados complementarios, obviamente bajo una lógica bastante distinta que generaría una presión mayor para estos actores privados en ese mercado. ¿Por qué nosotros consideramos un seguro nacional? Uno, porque es una forma absolutamente efectiva de terminar la discriminación por riesgo con un plan único para todos los asegurados y una cobertura, por cierto, integral para ellos. Esto es una de las herramientas a través de las cuales podríamos hacer que Chile pase a el sitial que queremos imitar de aquellos países que logran tener su sistema de financiamiento a la salud bajo el marco de la seguridad social, con uno de los principios que, como se evidenciaba en las diferencias de número de médicos, como uno de sus ejemplos más dramáticos, estamos quedándonos abajo, que es el principio de la equidad.
Creemos que la posibilidad de un seguro nacional con un poder monopsónico genera una posibilidad de mayor eficiencia en las compras. Sin duda habría una baja dramática en aquellos gastos administrativos, en el gran gasto de estimación de riesgo que realizan los seguros privados, donde sin duda se gastan muchos dineros que las personas quisieran destinar a salud. Y por otra parte, en otros elementos como marketing, publicidad, que evidentemente habría una baja muy importante de todos los gastos administrativos y sería un elemento más para dar eficiencia a esta estrategia. Evidentemente, si tenemos un seguro nacional con un sistema de registro, este sistema de información unificado sería una oportunidad bastante importante para tener mejor información para la gestión y planificación. Un arreglo como este permite la interacción público-privada a través de la compra del seguro y, por cierto, en el aseguramiento de segundo piso complementario. Y por otra parte, es un sistema absolutamente posible con experiencias exitosas de implementación activas y recientes en países con distintos niveles de ingresos. Mencionamos algunos casos que nos hemos acercado a su estudio, como Taiwán y Corea del Sur particularmente, y obviamente otros más consolidados como el caso de Canadá, pero este es un arreglo que ocurre en el mundo, se utiliza y tiene muy buenos resultados. Creemos que el perfil que tiene la entidad de salud en Chile permitiría algo de este tipo. A partir de esto queremos dar nuestra opinión sobre los elementos que nos parecen centrales del proyecto que se ha presentado, que es sobre el plan y sus coberturas, sobre algunos tramos tarifarios, sobre la posibilidad de migración y cuáles son las características para aquello, desde el FONASA a las ISAPRES, sobre un IPC referencial y la prima comunitaria que se plantea. Nosotros nos gustaría pedirle a una reforma como esta lo siguiente, que si efectivamente vamos a hacer una reforma en el financiamiento como tal, ¿no? Entendemos que una reforma es un salto y no un cambio más particular, debemos dar el tránsito de saltar desde un mercado desregulado que permite la discriminación por riesgo hacia un arreglo de seguridad social, ni más ni menos. Ese es el salto que deberá dar una reforma como tal. En este sentido, consideramos que los actores privados que participan de este arreglo, así como ocurre en todos los países desarrollados donde hay arreglos similares al que se plantea en este caso, deben ajustarse a estos estándares, terminando con la discriminación por riesgo de ingreso o al menos implementando mecanismos altamente efectivos para disminuir al mínimo esta discriminación. Sabemos que países como Holanda, Alemania, Bélgica e Israel funcionan con seguros sociales, con sistemas de multiseguro, y en su mayoría estos actores necesitan cambiar su naturaleza y la gran mayoría de estas entidades no tienen fines de lucro, por dar un ejemplo de cómo un actor privado puede participar de estos arreglos y cómo opera esto en países que utilizan estos arreglos. Sobre la cobertura del plan de salud, evidentemente esto es lo que más nos golpea desde el punto de vista médico. De hecho, en las atenciones diarias, la otra vez en un foro de medicamentos nos preguntaban que cuánto coartaba mi libertad como oncólogo que yo no pudiera poner la marca de un medicamento en una receta. Absolutamente nada. Lo que coarta probablemente el ejercicio profesional y mi categoría más que de médico de persona es tener que indicar medicamentos que no están cubiertos o saber que una persona requiere una atención con cierta oportunidad que no estamos logrando dar. Por lo tanto, evidentemente un plan de salud tiene que lograr la mejor cobertura posible y avanzar, porque más que referirnos en particular a lo cubierto y no cubierto, queremos plantear que creemos que acá el Ministerio y la legislatura tienen el deber de lograr una cobertura que sea lo más suficiente posible, porque podríamos caer en una trampa de que el mercado complementario sea donde se concentre la selección por riesgo y los conflictos que hoy día vemos en el sistema, si es que la cobertura no es suficiente. En ese sentido nos llama bastante la atención lo que se plantea en las últimas indicaciones del proyecto, que es de bajar de 60 a 50% la cobertura ambulatoria. Nos parece que no es adecuado, no sabemos la explicación de aquello, pero sin duda disminuir la cobertura financiera ambulatoria va en contra de estos principios. Y nos parece sin duda que el plan debe ser ojalá lo más integral posible, eso parece una obviedad, pero queremos recalcarlo, y que idealmente busquemos mecanismos para que se incluyan medicamentos por la limitación evidente que vemos y el golpe que genera eso en los bolsillos de las personas y las familias. Respecto a las tarifas del plan, evidentemente creemos que mantener un nivel de segmentación en las tarifas mantiene la discriminación. Son contrarias estas tarifas a las lógicas de la seguridad social y a nosotros nos parece que una alternativa ideal es por porcentaje de ingreso, es dar un aporte por porcentaje de ingreso a quienes están afiliados a un seguro o a otro. ¿Y por qué nos parece absurdo? Y esto obviamente no es algo que nos parezca a nosotros, sino que es como se da esta discusión desde la óptica, desde los principios de la seguridad social, porque evidentemente estamos castigando a las personas que
Como muestra esta lámina, se nos concentran dos enfermedades muy importantes, el cáncer a partir de los 60 años y los infartos, por dar un ejemplo de cardiovasculares, de 4 a 100.000 pasamos a más de 800 en 100.000 cuando aumenta la edad. Y nosotros estamos considerando a los individuos como si fueran individuos segregados cuando son jóvenes y son adultos. La verdad es que las personas transitan desde la juventud hacia la adultez y obviamente juntan recursos desde la juventud cuando están mejor, y esa es la lógica de seguridad social, de anteponerse, es una lógica racional, y cuando uno mantiene esto de discriminar a las personas porque ahora tienen una edad adulta y tienen más riesgo de enfermar, al cobrarles más nos parece inadecuado. Como ejemplo, cómo actúan estos actores privados en un arreglo de seguridad social, muy brevemente queremos decir que en Alemania aquellos seguros que participan de la seguridad social, el 90% de los seguros que están dentro de este arreglo son sin fines de lucro y la forma de aportar de las personas es por un porcentaje fijo de su ingreso más un aporte suplementario. En Bélgica ocurre algo similar, también es por porcentaje, son países que desde la óptica que han planteado algunos actores es a donde les gustaría que avanzara Chile, un sistema de seguros sociales. Bueno, en esos sistemas la mayoría de las entidades aseguradoras son sin fines de lucro y tienen aportes de esta forma y no segmentados con tarifas diferentes. En Holanda tenemos la misma prima para todos los asegurados y en Israel también tenemos una cotización obligatoria fija, por lo tanto, estos son algunas de las formas en que se logra un arreglo que nos parece va en principios de la seguridad social. Respecto a la posibilidad de que una persona transitando de FONASA a ISAPRE tenga limitaciones en sus coberturas relacionadas a preexistencia de un 25%, es algo que nos parece muy preocupante. Creemos que las personas probablemente tendemos a subestimar nuestros riesgos hasta que eso ocurre. Y hay un montón de casos, pensemos en las personas que han sufrido accidentes, cualquier tipo de enfermedad que no esperamos y evidentemente nadie sabe que en los próximos 2 años no va a tener una enfermedad, y la posibilidad de que tenga una cobertura tan menor, una persona que tiene riesgo de enfermar y que bajo una consigna de que la libertad de esa persona le permite asumir 2 años de riesgo, nos parece muy grave y preocupante porque los eventos de salud debemos enfrentarlos de otra forma, adelantándonos, intentando tener a la población cubierta y no poniendo en estos riesgos, por lo que invitamos a considerar otros mecanismos, porque este nos parece bastante inaceptable desde un punto de vista de las personas, obviamente, pero también de los médicos que tenemos que atender a estos pacientes, darle respuesta, y no le podemos decir que lástima que usted no puede pagar el 75% de esta prestación que necesita para continuar su vida de manera normal. Respecto a los precios y a la posibilidad de un IPC, nos preocupa mucho que se mantenga la posibilidad de que estas entidades suban unilateralmente sus precios. Creemos que si un IPC es referencial, vamos a mantener la actividad actual, que pese a que nosotros estamos de acuerdo con lo que se ha planteado, recordamos el exministro Santelices lo planteaba mucho, que las entidades privadas iban a intentar hacer estrategias preventivas, que iban a intentar controlar a las personas para que éstas no llegaran a descompensarse a los hospitales, a las clínicas en este caso. Eso no está pasando, eso no está pasando en la salud privada no se está haciendo cargo de la prevención, y la única forma de que lo haga es poniendo una presión a nivel financiero para que tengan más costos si no lo hacen, y una forma de lograr eso es mitigando las alzas y poniéndole una cota a esas alzas. Un IPC referencial no va a lograr eso, y es muy difícil que no sigan estas alzas unilaterales y no cambie el comportamiento del asegurador hacia tener a la población evitando que enferme por sobre lo que ocurre ahora, que por el contrario se fomenta el uso de más atenciones y eso pareciera un valor del sistema. Respecto a la prima comunitaria, sin duda nos parece un avance que haya una prima comunitaria, pero si queremos inyectar solidaridad al sistema, nuestra posición, y lo hemos discutido bastante, es que debiéramos ver una forma de que en ese avance, aunque sea parcial, aunque sea gradual, se incluya a población FONASA de alguna forma y hagamos un aporte FONASA y SAPRE que después pueda bajar según riesgo hacia las entidades aseguradoras finalmente, y de esta forma logremos solidaridad real, porque evidentemente si queremos hablar de solidaridad no puede ser que dejemos afuera el 80% de las personas que tienen más necesidades de salud, donde se nos concentran los problemas de oportunidad y calidad, y en ese sentido, aunque sea un avance tener un poco de solidaridad dentro de las ISAPRES, si queremos el valor de la solidaridad, evidentemente ese no puede solo limitarse a quienes tienen hoy día menos posibilidad de enfermar y mayores recursos. Buscar una forma de incluir a la población FONASA en este arreglo. En general nos parece, como algunos comentarios finales,
que hay una oportunidad de avanzar en un arreglo de seguridad social, tanto en esta discusión como en los puntos que podamos ir teniendo acuerdos. Creemos que el proyecto como está hasta hoy no logra ese objetivo, pero nos encantaría que pudiera trabajarse y generar algunas modificaciones, y valoramos mucho el ánimo de diálogo que se ha planteado tanto desde el Ministerio como desde los integrantes de esta comisión, porque creemos que hay posibilidades de avanzar. A nosotros nos parece que lograr una tarifa plana, incluir a la población FONASA en algún ejercicio de compensación de riesgo a través de primas comunitarias, por ejemplo, y lograr un control efectivo de los precios es algo que está sobre la mesa y que de lograrse sí podría ser un gran avance. Y solo mencionarles que en nuestro colegio médico, y estamos muy orgullosos de aquello, por contra algunas opiniones que se podría tener a priori, de que los médicos estamos interesados en mantener un nicho sobre los pacientes y mantener cierto rol en el sector privado, nuestro Consejo Nacional de Arica Punta Arenas, de alta representatividad, ha dado su apoyo unánime a una opción de tener para Chile un seguro nacional de primer piso y seguros complementarios, y esa es la posición que queremos traerles, doctora Siche. Sí, solo para concluir, mencionar de que desde el colegio creemos que tenemos una oportunidad muy relevante de avanzar una reforma, no solo una oportunidad, sino que también una responsabilidad como país. Y en ese sentido, acoger de que no es la idea de obstaculizar u obstruir el avance de un proyecto, sino efectivamente perfeccionarnos y hacernos cargo de las expectativas. Y entre eso están los titulares de las reformas que se han planteado. Es necesario que hayan elementos sustantivos de integralidad entre ambos sistemas. Yo creo que ha sido los comentarios políticos que han sido bastante transversales en que nos necesitamos hacer cargo tanto de la población FONASA como ISAPRE. El segundo elemento es que hoy día los desafíos sanitarios son tan elevados y las expectativas de la población son tan elevadas que desde el mundo político y también del gobierno hay que empezar a cambiar la percepción que hay del proceso de salud-enfermedad, de que no es un proceso individual, es un proceso colectivo y que siempre va a requerir acuerdos que permitan priorizar algunas de las patologías, financiar algunas u otras, porque si no, efectivamente dejamos a gente atrás que requiere acuerdos sociales para poder abordar sus patologías. Y por último, decir desde que en nuestro colegio creemos que en este espacio en particular y en el momento que ha llegado Chile en torno a estas reflexiones, podemos tomar algunas de las iniciativas que se han planteado para efectivamente que este proceso de reforma no solamente culmine una discusión legislativa, sino que realmente pueda acoger aquellas y permita dar un salto en ese sentido. Así que, por lo menos como colegio, creemos que es muy fundamental considerar varios de los elementos que han salido también del mundo académico para perfeccionar este proyecto y llamar a los distintos sectores a también poder acercar las posiciones para que esto pueda ser efectivo. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora. Muchas gracias al Colegio Médico, al doctor Stay por la exposición. Vamos a seguir escuchando para después abrir digamos, un par de minutos de consulta. Le voy a ofrecer la palabra a la señora Magdalena Letelier, profesional del Centro de Políticas Públicas, que viene acompañada por los académicos señora Paula Bedregal y el señor Manuel Espinosa. Perdón. Muy bien, pues. El profesor Manuel Espinosa, que está ahí en la mesa. Muy bien, adelante. Gracias, presidente. Pero siéntese. No, usted viene acá. Muchas gracias. Por la invitación. Ahí está. Muy buenos días. Quiero dar las gracias, presidente, a los demás senadores, ministros. Mi nombre es Manuel Espinosa, soy médico, doctor en economía, profesor del Departamento de Salud Pública de la Universidad Católica y vengo en representación de un grupo de académicos convocados por el Centro de Políticas Públicas de la Universidad Católica a compartir algunas reflexiones que hemos estado trabajando en los últimos meses. Quisiera partir presentándoles el grupo de trabajo. La doctora Paula Bedregal, Fernando Poblete, Gabriel Bastías, Alejandra Traferri y Patricio Elgueta de las facultades de Medicina, Economía y Derecho. Nos hemos estado juntando los últimos meses a revisar los proyectos, el proyecto presentado primero en abril, ahora las nuevas indicaciones de este nuevo proyecto. Nuestra presentación es relativamente breve, pero quisiéramos enfocarnos en algunos elementos en estos 10-15 minutos que tenemos, entiendo, partiendo por algunas consideraciones generales. La primera es que entendemos de que
este es un camino largo que puede llegar a distintos nortes, que es una escalera difícil de avanzar y que el proyecto de ley es un proyecto que avanza en introducir mayores elementos de justicia al sistema de salud, pero que uno en estos proyectos puede ir de a un escalón o de a 3 escalones o de 4 escalones y entendemos de que este proyecto apunta a resolver problemas particulares del sistema privado, pero no es una reforma integral completa al sistema de salud, pero que va en ese sentido. Es importante considerar la complementariedad y que valoramos de este proyecto con otros que están en discusión, como el fortalecimiento de FONASA, seguro de salud de clase media, para no perder la vista de la integración del sistema que debería ser un objetivo de la política pública. Entendemos de que este proyecto no necesariamente va a dar cuenta de todas las necesidades que tiene conformar un sistema de seguridad social complejo, ¿no? Y que incluye fuertemente al sector salud. Pero entendemos de que es un avance en ese sentido. Bajo esa óptica es que hicimos el análisis a la luz de entender de que la seguridad social es un derecho que está en la Constitución, aun cuando hay un pequeño vacío constitucional respecto de que nuestra Constitución no dice exactamente cuáles son los principios de seguridad social, entonces adoptamos el marco amplio como los principios de universalidad y solidaridad. Bajo esa óptica es que hicimos el análisis de los proyectos y en particular ahora me voy a referir a los aspectos más específicos de ellos. Entendemos que una de las grandes preocupaciones de este proyecto de ley es reducir la discriminación y el análisis que hacemos de esto es que entendemos que el sistema frena la libertad de ingreso, el proyecto actual, en cuanto mantiene la discriminación por situación de salud previa, o sea, reduce la cobertura a personas que tienen con preexistencia. Entendemos que ese es un instrumento para evitar la migración, pero ahí hay un problema, ¿no? Si queremos reducir la discriminación. Ahora, mantiene la diferencia según precio o tramo de edad. Ese es otro elemento que habríamos esperado que este proyecto pudiera avanzar un poquito más. Por lo tanto, en ese sentido, nuestra propuesta es tratar de estudiar eliminar la discriminación por edad. Y la otra opción que comentábamos dentro del grupo es la idea de generar un sistema de gestión de demanda que diferencie según tipo de preexistencia, de manera de que no queden desprotegidas personas que requieren atención permanente. O sea, no es lo mismo un paciente que está en remisión de un cáncer y que tiene una baja probabilidad en el siguiente año de hacer otro episodio, a un paciente que está, por ejemplo, en falla renal y que a lo mejor requiere tener cuidados de salud de manera permanente. Quizás ese tipo de pacientes con preexistencia pudiera estar sometidos a un régimen de protección distinto a los pacientes que no tienen esa situación. Respecto del Plan Universal de Salud es donde más hemos entrado a conversar en nuestro grupo y por cierto que consideramos un avance que se hable de un plan universal, abre una ventana a la discusión de una integración de los dos subsistemas de salud y eso es valorable bajo todo punto de vista. Sin embargo, siempre en la discusión nos falta información porque creemos de que es necesario conocer el diseño, esta arquitectura, los contenidos, los alcances del plan. Creemos que ahí nos falta información para entender mejor el alcance del plan. Porque dependiendo de esta configuración del plan existe un riesgo de que la situación de los afiliados incluso eventualmente pudiera empeorar en lugar de mejorar. Esperamos que no sea así, por cierto, pero nos falta información. De hecho, una de las preguntas que nos hacemos es si se busca realmente, con la lógica de este primer plan universal, es realmente avanzar hacia la cobertura universal del sistema público y que en el largo plazo realmente queramos tener un sistema integrado con un único plan. Yo tengo la percepción de que es así. Pero es una pregunta que todavía nos queda por responder. En este contexto y las reflexiones que se propone nosotros proponemos contar con un plan de salud universal que, uno, apunte a la solución integral de problemas de salud desde una lógica sanitaria, incluyendo acciones curativas, preventivas y de promoción, que sea suficientemente amplio y robusto y sostenible mediante la priorización de acciones costo-efectivas, que cubra los objetivos sanitarios, no relegándolos a los beneficios complementarios. Eso es una idea muy fundamental y que ojalá cuente con garantías de calidad de las prestaciones. Respecto al marco regulatorio, algunas preocupaciones. Nos preocupa que la libertad de precios absoluta. Creemos de que ahí puede haber una falla en el mercado, de que haya absoluta libertad. Quizá algunos mecanismos de control podrían ser, en una primera etapa, una buena idea. Respecto al IPC de la salud, aquí hay una preocupación mayor. El IPC de la salud lo que va a hacer en la práctica es legitimar alzas de precios de planes de salud. Y esto ocurre en un contexto donde no existe un marco normativo de regulación de precios ni de frecuencias de utilización de los ítems de salud.
Y tampoco existen mecanismos de pago que controlen la sobreutilización de recursos de salud. Por lo tanto, por un lado, entonces, usted legitima los precios, el alza de precios, que en parte son los precios unitarios de los ítems de servicios de salud, pero por otro lado son las prescripciones, el número de la frecuencia de utilización de esos servicios y que no hay control en el lado de los prestadores. Y por lo tanto, entonces usted legitima, lo cual, claro, beneficia a los aseguradores y a los prestadores, se verán beneficiados, porque legitima esta alza, pero finalmente las personas se podrían ver perjudicadas. No es que estemos en contra de no representar bien lo que está ocurriendo en el sector salud de las alzas de precios, pero al mismo tiempo debe haber algún mecanismo que permita introducir algunos mecanismos más inteligentes que controle la sobreutilización de servicios de salud. Y eso creemos de que todavía está ausente. Si el Plan Universal de Salud no es suficientemente amplio, y esta es otra preocupación, la cobertura y protección financiera dependerá excesivamente del mercado de seguros complementarios, los cuales no tienen la regulación sanitaria equivalente al Plan Universal. Y el último elemento aquí es que se recomienda fortalecer de manera efectiva el rol de la Superintendencia de Salud como ente fiscalizador, en particular en lo que tiene que ver con el aseguramiento de la calidad. Sobre el arreglo institucional, algunas reflexiones. Primero, valoramos que se le entreguen mayores atribuciones a la Superintendencia de Salud, pero la administración de un plan universal de salud y del fondo de compensación requiere, en nuestra opinión, un arreglo institucional más complejo y con mayor capacidad. Cuando uno va a elaborar un plan y va a actualizar un plan que es universal, y sobre la lógica de que el plan se quiere proyectar a ser el gran plan universal de Chile, no es menores esas decisiones que tomamos. No es menor la decisión de ingresar un nuevo fármaco, un nuevo procedimiento, porque inmediatamente en esa decisión implica que algunos serán beneficiados y otros serán postergados. En esa decisión, la capacidad, la institución que está haciendo ese trabajo tiene que dar suficientes muestras de transparencia, de confianza y de que ha tomado en consideración los valores sociales de la población para rendirle cuentas después a quienes dejó postergados en esas decisiones. Si uno se da una vuelta por el mundo, uno se da cuenta que la elaboración y actualización de planes de estas características requiere estar anclados sobre sistemas de evaluación de tecnologías en salud. Ojalá agencias independientes de evaluación de tecnologías sanitarias como el NICE en Inglaterra, el TLB en Suecia, el PBIC en Australia o incluso en Latinoamérica como el CONITEC de Brasil o el IETS de Colombia. Por otro lado, si uno implementa un fondo de compensación de riesgos, nos preocupa de que sea todavía en base a un cálculo ex ante de riesgo. Creemos de que debiéramos avanzar hacia algunos ajustes ex post y ojalá un ajuste por gestión de caso y desempeño de los prestadores. Algo así como la cuenta alto costo colombiana, por ejemplo, que ha generado incentivos para el mecanismo de pago por resultados en salud más que el pago por prestaciones. O sea, la idea es ir avanzando sobre cambiar esta lógica. Y eso no se logra con un arreglo institucional débil, se arregla con un arreglo institucional más fuerte, que es una oportunidad que hoy día es esta una oportunidad para planteárselos a ustedes porque creemos de que ha estado fuera de la discusión. La conformación de este panel de expertos que habla el proyecto de ley del Consejo Consultivo parece ser insuficiente para la magnitud de la tarea que debieran ejecutar. Nos parece que la sofisticación que hoy día tenemos en términos de cálculo metodológico, uno no se la puede delegar solo a 6, 7 personas en un panel. El trabajo es más complejo que eso. Idealmente, estas funciones deben delegarse, como les dije, a una entidad autónoma e independiente. Sin embargo, entendemos de que en esta vuelta pueda no existir la voluntad para su creación y dentro del arreglo institucional que hoy día tenemos, valoramos que la Superintendencia de Salud pudiera asumir este rol. Pero, francamente, creemos de que hay que dotarla de mayores recursos para este trabajo. Es un trabajo sofisticado cuando uno ve lo que hacen agencias de evaluación o las agencias que administran fondos de compensación de riesgo. Nos preocupa de que que la dotación no esté para llevar a cabo ese objetivo. Finalmente, insistir en el tema de los complementarios es nuestra gran preocupación. Creemos que se debiera garantizar la transparencia y disponibilidad de la información para toda la población respecto de precios, de prestaciones y beneficios ofertados a través de los beneficios complementarios. Insistimos en que los beneficios sean efectivamente complementarios. De lo contrario, corremos el riesgo de llegar a una situación peor en la actual en términos de precio y cobertura con multiplicidad de planes diferentes. El mensaje, yo diría, final es que el plan de salud debe dar cobertura y protección financiera suficientemente amplia para no dejar a la población al alero de los planes complementarios de salud en un sistema que no tiene la misma regulación con lógica sanitaria que tendría el plan.
Esa es la reflexión final que quisiera compartir con ustedes. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, doctor Espinosa, por su presentación. Vamos a continuar entonces con la Escuela de Salud Pública de la Universidad Mayor, la señora Lorena Hofmeister. Presidente, es Lorena. Perdón. Va a presentar el doctor Héctor Sánchez, quien ha liderado este consorcio de universidades a través de la Universidad Nacional de Bello y que participan 5 o 6 universidades privadas. Muy bien, señora Lorena. Muy buenos días. Agradecemos la invitación para poder presentar las reflexiones de un grupo de universidades que están compuestas por la Universidad Austral, la Universidad del Desarrollo, la Universidad Diego Portales, la Universidad San Sebastián, la Universidad Mayor y la Universidad Andrés Bello. Ese es el grupo de universidades que hasta el momento nos hemos juntado ya, y hay otras universidades que se están incorporando en este debate, por considerar lo que es tremendamente importante para el destino de la salud. Nosotros nos vamos a saltar algunos elementos que compartimos el diagnóstico que ha presentado el Colegio Médico, ya en términos, y solo poner énfasis en 2 o 3 elementos. Uno, que efectivamente hoy día tenemos que hacer frente a un perfil epidemiológico y demográfico que lo estamos enfrentando en forma equivocada. Y eso, de alguna manera, es el nacimiento de muchos de los problemas de salud que el sistema está viviendo, en términos de que estamos teniendo un crecimiento de los costos bastante desatado, a razón de un 9% al año. Esa es la otra cara de la medalla. En segundo lugar, que estamos teniendo un aumento explosivo de la demanda de servicios de salud. Y finalmente, estamos teniendo que la población no está mejorando sus indicadores de salud. Por lo tanto, desde esa perspectiva, yo creo que hay bastante consenso respecto a esta materia. En segundo lugar, ¿no es cierto?, la explosión de costos del sistema y la baja satisfacción y baja productividad del sector son 3 elementos que están caminando por el mismo riel. Por un lado, estamos teniendo un incremento de gasto, el país está haciendo un esfuerzo tremendo para aumentar el gasto en salud. A razón, yo le señalaba, en promedio país del orden de un 9% al año en los últimos 13 años. En segundo lugar, estamos teniendo una baja de productividad del orden del 1,5% anual, lo cual es un problema sectorial importante. Y en tercer lugar, ¿no es cierto?, estamos teniendo una muy baja satisfacción de los usuarios. Y respecto a la baja satisfacción de los usuarios, lo que hemos observado, construimos un indicador de valor desde el punto de vista de cómo la gente recibe los servicios de acuerdo a lo que a la gente le importa versus lo que en definitiva se está gastando. Y lo que hemos observado de la construcción de este indicador es que en los últimos 10 años el indicador de valor ha bajado a la mitad, en un 50%. Y esto ha afectado tanto al sector público, un poco más, ya ha bajado un 62%, y en el caso del sector privado cerca de un 45%. O sea, en ambos sectores vemos que el valor que la gente le asigna al sector es prácticamente la mitad de lo que recibía hace 10 años, a pesar de todo el esfuerzo que está teniendo el país. El otro elemento que también se ha mencionado es el hecho de que en Chile seguimos funcionando como compartimento de estanco. Tenemos 2 subsistemas de salud, público y privado, que selecciona uno por ingresos y selecciona por riesgo. Y esa situación hace que se produzca un grado de inequidad muy importante en la distribución del recurso, en el acceso a los servicios de salud y finalmente en los resultados sanitarios generales del país. Por lo tanto, este es un elemento que también es de la naturaleza del problema. El otro elemento que se pretende resolver con la ley es el tema de la judicialización del sistema privado, ¿ya?, y la judicialización naciente del sistema público, ¿ya?, porque hay que pensar de que hoy día, si bien es cierto que la judicialización está desatada en el sistema privado, no les quepa duda que en los próximos años la judicialización del sector público va a crecer en forma exponencial. ¿Ya? Y va a crecer en forma exponencial, entre otras cosas, por lo que señalaba mi colega, en términos de que hoy día el sistema de salud está ofreciendo una determinada cobertura de servicios de salud y la gente está requiriendo otra en función de los avances tecnológicos y no hay hoy día una instancia técnica seria que permita ayudar en discriminar qué es lo que debe cubrir el país y qué es lo que no debe cubrir el país. Y eso incluso sobrepasa al Ministerio de Salud. Se requieren instituciones más fuertes de acuerdo a lo que son las experiencias mundiales. Y finalmente está la insatisfacción de la población. Nosotros hemos hecho estudios durante los últimos 10 años y en los 10 años
el nivel de satisfacción de la población, a pesar del incremento del gasto, no ha subido un ápice. Se ha mantenido exactamente igual, en torno a una nota 4 respecto de lo que en definitiva la población. Sin embargo, nosotros quisimos ver si acaso había un espacio para lograr acuerdos, y ese fue el trabajo al cual nos abocamos estas universidades, y ver si acaso este espacio era suficientemente sólido para poder vencer las dificultades que hemos tenido en los últimos años de avanzar en una reforma. E hicimos un análisis respecto de qué cosas podían unir y qué cosas podían de alguna manera lograr ciertos avances. Y vimos, por ejemplo, de que hay en respecto a los temas más importantes que están acá establecidos, ya de acuerdo a la tipología de un autor internacional, ¿no es cierto?, en temas de rectoría, en temas de financiamiento, en temas de prestación y en temas de sistemas de salud, nosotros vimos 5 propuestas. Vimos las propuestas del gobierno, la de la Escuela de Salud Pública y Colegio Médico, la del Centro de Estudio, el CEP, la del Instituto de Salud Pública de la Universidad Andrés Bello y lo que piensan las ISAPRE. Y en función de eso, nosotros dijimos aquí estas son las propuestas que de alguna manera están hoy día escritas, que son las que en definitiva están documentadas y que a las cuales uno puede recurrir para motivo de un análisis. ¿Y qué es lo que observamos? Observamos que desde el punto de vista de los ejes centrales, hay un grado de acuerdo muchísimo más grande del que realmente cualquiera pudiera pensar. Todos creemos de que tiene que haber una rectoría fuerte por parte del Estado. Son muy pocos los que están planteando, ¿no es cierto?, y son una minoría franca, de que en definitiva el sector debiera ser regulado solo por el mercado. Por lo tanto, ahí hay un elemento. Segundo, respecto al financiamiento, todos están planteando un financiamiento de carácter social. No hay alguien que esté planteando exclusivamente financiarlo en base a impuestos generales y tampoco en base a financiamiento privado, sino que lo que se está viendo es una mezcla de financiamiento público-privado. Tercero, respecto de la prestación de servicios de salud, también hay un grado de consenso importante en términos de que todos están planteando un sistema mixto de salud. Hoy día nadie está planteando o un sistema público puro o un sistema privado puro. Y finalmente, respecto del tipo de sistema de salud, ya vemos que en definitiva aquí empiezan a aparecer algunas discrepancias que se plantearon incluso ahora en la mesa. Hay algunos que plantean sistemas totalmente mixtos, ya segmentados, como el que está planteando el gobierno en la propuesta reciente. Hay sistemas mixtos basados en un seguro nacional de salud, como lo que acaba de plantear el Colegio Médico, sistema totalmente mixto segmentado, como el que plantea el Centro de Estudios Públicos, y el Instituto de Salud Pública en Andrés Bello. Estamos planteando mixto integrado, sin segmentación de ingresos y sin segmentación de riesgo, y finalmente las ISAPRES que plantean un sistema totalmente mixto segmentado. Ahí está la diferencia. Esos son los puntos en los cuales no nos estamos poniendo de acuerdo y son los puntos que persistentemente no nos hemos puesto de acuerdo en los últimos 20 años. Hay que recordar que en la reforma del 2005, la piedra de tope del acuerdo global de una reforma para el país fue la variable de financiamiento. Esa fue la que en definitiva no se avanzó y se pudo avanzar solamente en el resto. Si nosotros vemos los acuerdos del 2013, ¿cuál fue la piedra de tope? La piedra de tope fue nuevamente los aspectos de financiamiento. Por lo tanto, tenemos un problema que en definitiva hay que resolver. Cuando analizamos los distintos consensos en los distintos aspectos, aquí solamente destacar lo siguiente. Todos están planteando que tiene que haber un funcionamiento en red. Todos están planteando que la superintendencia tiene que tener mayores atribuciones y que tiene que haber un solo sistema regulador, tanto del sistema público como del sistema privado. No es posible que hoy día tengamos dos modelos de regulación totalmente distintos, uno para el sector público y otro para el sector privado. Tercero, respecto de fuentes de mancomunión, ¿ya? Todos estamos planteando fondos de compensación. La única diferencia que hoy día existe es que algunos están planteando que la mancomunión de recursos tiene que ser entre sector público y sector privado, o sea, FONASA e ISAPRES, y otros que plantean que tiene que ser solo entre ISAPRES. Y hay terceros que estamos planteando que son etapas de un proceso, en la cual uno puede partir por una etapa de mancomunión de recursos inter-ISAPRES, pero avanzar en un periodo determinado hacia una mancomunión de todos los recursos del sistema de salud. Todos estamos planteando un plan universal de salud, no hay discrepancia respecto a esta materia, ¿ya? Y todos estamos planteando que hay que cambiar los mecanismos de financiamiento del sector.
el mecanismo de libre elección de especialistas y de pago por acto médico es lo que nos tiene ahogados. Y esto es lo que hay que entrar a cambiar. Y aquí el plan de salud pasa a ser un instrumento central del cambio del modelo de atención. Si no modificamos el Plan Nacional de Salud, el plan que se quiere crear para las ISAPRES, creemos que va a ser muy difícil producir cambios relevantes. Por lo tanto, queremos hacer algunas recomendaciones específicas a la Comisión, basado en algunos fundamentos. En base a encuestas que hemos realizado, ¿ya? Tenemos dos opciones. O avanzamos hacia una reforma profunda, o avanzamos hacia una reforma de FONASA y de las ISAPRES. Y eso se lo preguntamos a la gente. Esta encuesta es de ahora, de hace 2 meses atrás, acabamos de publicarla. Ya salió publicada en medios de comunicación hace 2 semanas. ¿Ya? El 68% de los encuestados, ¿qué nos están diciendo? Nos están diciendo que quieren ahora resolver los problemas de FONASA y de las ISAPRES. ¿Ya? Y solo un 30% dice queremos que se resuelvan todos los problemas del sector salud en su conjunto. Por lo tanto, aquí hay una voluntad de la gente que está planteando que, en definitiva, hay que resolver el problema ahora. Segundo, ¿qué es lo que nos dicen también las encuestas? Las encuestas nos están diciendo que hay disconformidad con ambos sistemas porque hay fallas en los marcos regulatorios de los dos sistemas, tanto del FONASA como de las ISAPRES. Y tercero, respecto del plan de salud, un 77% nos señala que hay un amplio acuerdo de que haya un plan universal similar al de las ISAPRES en FONASA. Por lo tanto, aquí entramos también en otro elemento que es tremendamente importante. Después, la estrategia de la reforma. Creemos que no es necesario hoy día zanjar la profunda discusión si queremos un sistema de seguro único o queremos un sistema multiseguro hoy. Pero sí debemos zanjar la discusión de que queremos un sistema de salud que es totalmente distinto, un sistema de salud que funcione con la misma lógica, donde el marco regulatorio sea uno, donde el plan universal en un plazo determinado sea uno, que funcione con la misma lógica el plan universal. Tercero, de que los modelos de aseguramiento, tanto públicos como privados, funcionen con la misma lógica, sin selección al ingreso, sin discriminación por riesgo, ¿ya? Y que en definitiva haya solidaridad, ¿no es cierto?, desde el punto de vista de los distintos grupos de riesgo. Por lo tanto, desde esa perspectiva, ya también somos conscientes de lo siguiente. No tenemos hoy día nosotros elementos de juicio como país que nos permitan avanzar ahora hacia un seguro universal hoy o hacia un sistema de multiseguros. No tenemos los elementos, falta maduración institucional. Por lo tanto, creemos que la transición es la que en definitiva debiera ser la puerta que nos debiera permitir resolver esta discusión. De tal manera de que se establecieran reformas en esta oportunidad que permitieran básicamente avanzar hacia la creación de un sistema único que funcione con una sola lógica, con la misma lógica. El otro elemento que es importante desde el punto de vista de la reforma es que el plan de salud pasa a ser la herramienta fundamental. Y el plan de salud pasa a ser la herramienta fundamental porque es la que va a permitir homogeneizar los beneficios de la población, sean del mundo público o del mundo privado. ¿Por qué también es fundamental? Porque es el plan universal el que nos va a permitir, ¿no es cierto?, cambiar el modelo de atención. El plan universal no es un listado de prestaciones. El plan universal tiene que tener un modelo de atención incorporado, tiene que tener sistemas de resolver los problemas de salud que permitan, ¿no es cierto?, cambiar el modelo que actualmente tenemos de pago por acto médico, ¿ya?, y de libre elección de especialistas. Creemos que el plan universal pasa a ser la herramienta estratégica. ¿Y cuál es la ventaja desde el punto de vista político? Que nadie en este país no está de acuerdo con instalar un plan de salud universal con esta lógica. No hay ni un actor que pueda decir hoy día no estoy de acuerdo con un plan de salud universal. Pongamos la carrera delante de los bueyes. El problema de nuestro país es el problema del modelo de atención. El problema es que estamos haciendo mal las cosas. Por ahí tenemos que orientar una reforma. Y todo lo demás es instrumental.
¿Ya? ¿Cuánto financiamiento? ¿Cómo se gestiona el financiamiento? Y cómo se otorgan las prestaciones o quién las otorga son básicamente aspectos instrumentales. Desde el punto de vista de las propuestas, en el ámbito regulatorio hay dos elementos que son fundamentales. Uno, que hay que aumentar la autonomía de la superintendencia. La superintendencia no puede seguir dependiendo ya del ministro de turno, con todo respeto, ministro. ¿Ya? Pero no puede seguir dependiendo del ministro de turno, porque cambian las políticas de regulación en función de los intereses de ese ministro o de esa ministra. ¿Ya? Y lo hemos visto en el pasado. Tercero, desde el punto de vista de la superintendencia, tiene que tener mayores atribuciones. La superintendencia, lo paradójico, es que no puede regular al FONASA, salvo en el GES. Y los que requieren mayor regulación son la población más desprotegida. ¿Y dónde está la población más desprotegida? En el FONASA. Y no lo podemos regular. A continuación, los prestadores. ¿A quiénes podemos regular? Principalmente al sector privado. ¿Y quiénes son los más desprotegidos? Los que están atendiendo al sector público. Por lo tanto, ¿a quién hay que regular también? Al sector público. Por lo tanto, la regulación debe ser mucho más fuerte. Y la verdad es que las capturas políticas han hecho imposible la regulación del sector público. Respecto del plan de salud, coincidimos con todos los que han antecedido respecto de que tiene que ser un plan integral, ¿ya? Hoy para las ISAPRES y hoy también para un plan de FONASA. FONASA debe partir en esta reforma con un plan de salud. Y el plan de salud no necesariamente significa mayores costos en el momento cero. Significa que organice todo lo que en definitiva hoy día se está entregando en torno al concepto de un plan de salud y que vaya avanzando a lo largo de los años en un plazo que se establezca en la propia ley de no más allá de 5 años. Eventualmente creemos que un plazo suficiente por la vía en que se están aproximando los gastos en salud, tanto el público como privado, en un plazo de 5 años llegar a tener un solo plan de salud en el país, que contenga el GES, que contenga el CAE, que contenga los beneficios complementarios. También creemos que los beneficios complementarios, cuando son muy importantes, generan grandes distorsiones. Y al final generan no solo distorsiones, sino que generan manipulación del producto en su conjunto. Hoy día nos vemos con el grave problema de que tenemos que por la vía GES se están financiando los complementarios y por la vía del complementario se están generando los excesos de gasto y las ineficiencias del sector. Por lo tanto, el GES está pagando la ineficiencia del sector, del sector no GES. Por lo tanto, ese es un problema que en definitiva hay que entrar a resolver. Desde el punto de vista de compensación por riesgo, la encuesta que nos dice, la gente está dispuesta a solidarizar contra lo que se ha señalado. Hay un 62% de la población encuestada, esta es una encuesta representativa a nivel nacional, de las principales 3 regiones del país, y que en definitiva nos dice, sí estamos dispuestos a contribuir en una cotización solidaria. ¿Ya? Y aquí, fundamentalmente, la compensación de riesgo debe permitir eliminar la discriminación por edad y por sexo. O sea, no es posible mantener las dos discriminaciones, o una de las dos. ¿Ya? Lo que sí es cierto es que uno puede establecer, ¿no es cierto?, un sistema de prima plana para todos los afiliados, de tal manera que uno permita resolver este problema, ¿ya? Pero hay que definir un problema que no está resuelto en ninguna propuesta, ni en la propuesta del Ministerio de Salud hoy día, ni en la que se presentó ayer y en otras. ¿Qué se va a hacer con el stock de cartera que hoy día tienen las ISAPRES? Si hoy día se define una prima plana, ¿ya?, se va a producir un arbitraje desde el punto de vista de todos los que están afiliados al sistema de la ISAPRES. Por lo tanto, como no hay una transición diseñada, lo que se está produciendo es que se está diciendo, para resolver este problema, no hagamos la transición, sigamos discriminando por edad. Y el problema que tenemos es que hay que eliminar la discriminación porque el problema es otro. El problema es definir la transición de la cartera de afiliados vigente. En temas de precios, nosotros creemos que el IPC de la salud ya legitima la ineficiencia. No creemos en este IPC de la salud por una variable técnica muy simple. En salud, los precios no los define la demanda. Los precios los define la oferta. La frecuencia no lo define la demanda. La demanda, o sea, la frecuencia la define la oferta.
Por lo tanto, si yo lo que estoy haciendo es crear un IPC de la salud que va a estar construido sobre precios y sobre demanda, en el fondo lo que estoy haciendo es legitimar los niveles de ineficiencia que tenga una industria en particular. Por lo tanto, desde esa perspectiva creemos que el IPC de la salud es una mala solución. Y creemos que hay que diseñar instrumentos que sensibilicen los orígenes de las alzas, lo que tú decías hace un minuto. Hay que buscar la forma de estandarizar, ¿no es cierto?, de tal manera que permita regular las alzas y premiar las eficiencias. Con respecto a la selección al ingreso y la libre movilidad, el proyecto restringe la libertad de ingreso a todos los nuevos cotizantes al sistema de ISAPRE, ya sea que vengan de FONASA o ya sea que vengan, ingresen por primera vez a la fuerza laboral. Creemos que también es una mala solución. Pero, sin embargo, hay un problema, y el problema de fondo es el siguiente, y nosotros lo hemos evaluado y lo hemos cuantificado. El gran problema de una migración masiva de afiliados a FONASA a las ISAPRES no perjudica a las ISAPRES, perjudica al FONASA. Las estimaciones de pérdida de financiamiento van, según nuestros cálculos, del orden de 500.000 millones a estudios que han planteado del orden de 700 a 1.000 millones de dólares que se perderían, de 500.000 millones de pesos que se perderían, ¿no es cierto?, anualmente. Por lo tanto, si nosotros queremos proteger el FONASA, de alguna manera tenemos que regular el traspaso de afiliados de un sistema a otro. Pero eso no significa colocar una muralla china. Eso significa regular el traspaso por un número de años. Y es dejar establecido en la ley que tanto FONASA como las ISAPRES, en un plazo no mayor de 5 años, también lo establecimos, ya regulen el traspaso. Pero después de los 5 años se libera esta barrera y se produce la libre movilidad de la población de un sistema a otro. Si nosotros mantenemos esta muralla china en forma permanente, vamos a mantener los dos sistemas de salud como compartimentos estancos. No los vamos a resolver. Creemos que, por lo tanto, reconociendo el problema técnico y el problema de financiamiento del FONASA, creemos que lo que hay que nuevamente definir es una transición. Y esa transición puede aceptar durante los primeros años restricciones de cobertura, pero posteriormente a eso debiera liberarse las restricciones de cobertura. Creemos también, y aquí no me voy a profundizar, porque ya lo hicieron, creemos que hay que instalar en Chile un sistema de evaluación de tecnología sanitaria. Esto ya no da para más, presidente, por una razón muy simple. Cuando hoy día se están empezando los juicios en el sector público por medicamentos de altísimo costo, ¿cuál es la explicación? La gente lo demanda con toda legitimidad, ¿ya? Porque ¿quién no haría eso por un hijo? ¿Quién no haría eso por un pariente cercano? Lo va a hacer y lo va a pelear. Lo que requiere el país es tener un muy buen sistema de toma de decisiones, que hoy día no existe, para llegar y establecer límites que sean razonables. A la gente hay que incluso, a los profesionales, a la gente y a los sistemas de salud, establecer y entregarles los antecedentes que les permitan, de alguna manera, saber qué cosas son costo efectivas, qué cosas no lo son, y qué cosas el país puede ingresar, qué cosas no puede ingresar. Hoy día cualquiera ingresa cualquier tecnología sin saber si esa tecnología sirve o no sirve, y todo eso cuesta plata. Por lo tanto, desde esa perspectiva creemos que un sistema de TESA pasa a ser central. Y finalmente, se ha planteado separar la licencia médica de los beneficios de salud. Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Más aún, hacia el año 2010 se juntó una comisión de expertos convocada por el presidente de la República y el actual ministro, en su minuto, donde habíamos de todos los colores políticos, unánimes, de todos los colores políticos, de izquierda a derecha, planteamos que había que separar la licencia médica, ¿no es cierto?, de los beneficios de salud. Pero fuimos más allá. Planteamos que había que establecer una institucionalidad única para la tramitación de licencias médicas. No es posible que hoy día las ISAPRES tengan un criterio de aprobación y rechazo, FONASA tenga otro criterio de aprobación y rechazo y las mutuales tengan otro criterio de aprobación y rechazo. Segundo, tampoco es posible de que en el FONASA tenga un determinado nivel de eficiencia y plazos, las ISAPRES tengan otro y las mutuales tengan otro. Creo que ha llegado el momento de que, en definitiva, se plantee al gobierno que presente un proyecto
de ley que cree un sistema de calificación y gestión de licencias médicas para el país. ¿Ya? Creo que no es materia de este proyecto de ley propiamente tal, salvo la separación, pero podría comprometerse al gobierno para que en un plazo razonable presente un proyecto de ley en esta dirección. Finalmente, creemos los siguientes puntos. La transición para nosotros es clave después de haber analizado todas las propuestas y después de ver cuáles son los problemas que existen, las diferencias, dónde están. Creemos que la transición es la clave para lograr acuerdos. Por ejemplo, la declaración de salud al ingreso. Nosotros planteamos de que, que exista declaración de salud al ingreso para los nuevos beneficiarios de la ISAPRE por las razones que ya expliqué, pero con fecha de término. No puede ser más allá de un plazo de 5 años. 2, la diferenciación de precios por edad. Ya señalábamos, el problema es la cartera vigente. El problema de la diferencia de precio por edad no es el flujo de nuevos afiliados. El problema es qué hacen con la cartera vigente, que es ahí donde se concentra el riesgo. El plan de salud para FONASA. Hoy día puede partir FONASA con un plan de salud que reúna todos los beneficios que actualmente está entregando, incluido el nuevo beneficio que se está evaluando. De tal manera que tenga un plan de salud y que ojalá ese plan de salud sirva como indicador para que obtenga el financiamiento del sistema público en base a criterios reales. Y finalmente, en un plazo, también creemos, del orden de 5 años, el país llega a tener un solo, ¿no es cierto?, plan universal de salud para todos. Acordar un proyecto de ley complementario, transformar a FONASA en un administrador privado de la seguridad, un administrador público de la seguridad social, FONASA. Por lo tanto, tiene que ser FONASA un seguro público. Así está establecido en la ley del año 2000. Y lamentablemente no se ha concretado. Por lo tanto, creemos que hay que avanzar y en esta discusión legislativa se avanza en ese punto. Pero también creemos que hay que cambiar las ISAPRES y hay que, a mi juicio, transformarlas definitivamente en administradores privados de la seguridad social. Las ISAPRES, a nuestro juicio, no deben seguir existiendo en la forma en que las concebimos. Son un mal instrumento. Están con problemas serios. Si las ISAPRES persisten, además va a suceder lo siguiente, van a desaparecer solas. Me pongo en el siguiente escenario. Si no hay reforma de salud, creemos firmemente que en un plazo no mayor de 5 años, probablemente algunas de las ISAPRES que ya existen ya no van a existir. Y eso es evidente, porque el modelo de negocio que tienen es equivocado, el modelo de atención es equivocado, los modelos de compra que usan son equivocados, ¿ya? Y por lo tanto ha demostrado los resultados que mostraban hoy día en el diario, de que había reducido las utilidades en un 95%, es un signo de lo que estamos conversando. Por lo tanto, en estricto rigor, y esa es la razón por la cual hoy día se ven mucho más disponibles a una reforma, cosa que no habíamos visto en tiempos anteriores. Creo que hay una oportunidad, presidente, muy grande a avanzar. Creemos que si se maneja con transición, no con blanco y negro, sino que con transición hacia un determinado modelo, a un sistema integrado de salud, yo creo que podemos lograr resultados muy importantes. Muchas gracias. Muchas gracias a la Universidad Mayor. En el marco de estas exposiciones que ha hecho el Colegio Médico, el Centro de Políticas Públicas y la Escuela de Salud Pública, yo me permito, señor ministro, hacerle entrega un documento que dice lo siguiente. En la sesión del día 9 de julio, último, de la Comisión de Salud del Senado, en el marco de la discusión del proyecto de ley sobre ISAPRES, junto a los senadores Goich y Girardi, y como respuesta a una petición suya, planteada una semana antes, se le entregó una minuta de 18 propuestas. Luego, las indicaciones presentadas por el Ejecutivo se hacen cargo solo de algunas de ellas. En particular, se acogen totalmente 2, parcialmente 4, quedando 12 propuestas sin respuesta. En este sentido, reitero a usted la necesidad de que el proyecto de ley incluya a. Eliminación de toda forma de discriminación. Por ejemplo, no cobrar precios distintos por edad de los cotizantes. B.
que el plan de salud único contenga al menos las mismas prestaciones y cobertura que las que entregan hoy las ISAPRES. C. Fin de los abusos de las ISAPRES, por ejemplo, decisiones unilaterales de alza de precios y rechazo a las licencias médicas. D. Incorporación de la solidaridad al sistema. E. Regular a los prestadores de salud. Y F. Mejorar el estándar de transparencia del sistema. Atentamente, ¿quién lo firma? Se lo entrego, señor secretario, señor ministro, para que, digamos, sea completa con la presentación que han hecho las 13 entidades. Voy a aprovechar que estamos con quórum para dar oficialmente por abierta esta sesión. Estábamos trabajando y antes que se termine la hora. Me voy a parar para decir que se abre oficialmente la sesión. Muchas gracias. Ofrezco la palabra, señor ministro, y después, ¿sí? Por favor, breve para que... Sí, simplemente señalar que fue en el primer gobierno del presidente Piñera donde se envió el primer proyecto para terminar con los abusos de la ISAPRE. Fue durante el gobierno de la presidenta Bachelet que no hubo ningún impulso legislativo sobre esta materia, ninguno. Consultada a las dos ministras de salud del gobierno de Bachelet, nos dijeron que la reforma a la salud no estaba dentro de la agenda y el programa de gobierno. Y ha sido durante el gobierno del presidente Piñera y la gestión del ministro Mañalich, en ambas ocasiones, en la que estamos trabajando para poder dar finalmente un impulso definitivo. Y trabajando en paralelo, fortaleciendo FONASA en la Cámara de Diputados y presentando proyectos de ley que busquen efectivamente terminar con los abusos de la ISAPRE. Yo he escuchado con atención las propuestas porque hay temas que me parecen interesantes, como por ejemplo el modelo colombiano, que sería interesante poder estudiarlo a cabalidad respecto a los temas que se relacionan con los resultados, pero acá tenemos dos temas. O vamos a resolver una reforma estructural a la salud o somos capaces finalmente de trabajar en paralelo, en una ley corta y una ley larga. Yo soy partidario, presidente, de esa modalidad, porque acá tenemos que resolver los tres nudos críticos que tiene hoy día la legislación de ISAPRE y avanzar paralelamente en una discusión más profunda. Lo contrario, se lo quiero advertir, vamos a tener de nuevo una reforma frustrada a la salud privada y esto atenta en contra de la provisión mixta de este servicio. Entonces, o resolvemos el tema de las alzas unilaterales, resolvemos el tema de las preexistencias y resolvemos el tema de las tablas de factores en un proyecto de ley corta y trabajamos en paralelo, fijando un cronograma para respecto a una discusión mayor, más profunda, respecto de qué modelo queremos plantear en definitiva para la salud privada y trabajando paralelamente en fortalecimiento de la salud pública, donde está la mayoría de los chilenos, o simplemente por querer abordar todos los temas, tal como ocurrió en el gobierno de Bachelet, de la presidenta Bachelet, no tuvimos efectivamente mayoría en esta comisión para llevar a cabo la reforma. Y acá los únicos que se beneficiaron durante este tiempo fueron las ISAPRES que abusaron de los afiliados. Entonces yo quiero plantearle, presidente, con esto un planteamiento y dejarla sobre la mesa. Ver la posibilidad de avanzar en una ley corta en paralelo con una ley larga. De lo contrario, esta discusión se nos va a enredar. Bueno, como debe saber el senador Chaguán, la preferencia siempre la tiene el señor ministro por usar la palabra. Así que, señor ministro. Presidente, senadores, senadoras, invitados, muchas gracias por este aporte de tenor constructivo que han presentado las distintas personas, o agencias, universidades invitadas a esta presentación. Yo creo oportuno presentar de nuevo lo siguiente. Primero, para nosotros, como Ejecutivo, lo fundamental es llegar a la configuración de un plan de salud universal, tanto en el mundo de las ISAPRES como en FONASA. Este plan de salud universal, para decirlo brevemente, porque esto está aprobado por ustedes en la primera discusión, en el artículo 189 bis de las normas ya aprobadas por esta comisión, se dice que es el contenido de este plan de salud universal. Y por lo tanto, creo que es muy importante que, sobre todo los invitados, comprendan
que las indicaciones de julio del 2019 son complementarias a lo ya aprobado por esta comisión en el año 2013. No son sustitución, no son nada, y ese es el sentido de haber sacado una indicación y haber puesto otra que se concentra, ¿no es cierto?, en, insisto, complementar aquellos aspectos sobre los cuales ya hubo decisión. Este plan de salud universal contiene el financiamiento del subsidio de incapacidad laboral, un plan preventivo personalizado, voy a decir, o sea, a esta persona le corresponde el Papa Nicolau, se lo tiene que hacer, es una garantía exigible, la ISAPRE tiene que financiarlo y la ISAPRE tiene que dar cumplimiento a esa cobertura, ¿no es cierto? Y no como ocurre hoy día, que son porcentajes de cobertura, o sea, hicieron 50% de las mamografías que debiera hacer. No, cada persona, de acuerdo a una minuta que está elaborando un proyecto que está elaborando Salud Pública y que yo creo que no demora más de 2 semanas de estar, esto es el paquete preventivo que la ISAPRE tiene que financiar y garantizar su cumplimiento y la superintendencia tiene que fiscalizar. En tercer lugar, el auge. Todas las prestaciones, las 85 enfermedades y las que esperamos sigan incorporándose al plan de régimen de garantía. Cuarto, prestaciones paquetizadas, digamos en la forma ideal de GRD, hoy día pago asociado a diagnóstico, depende de que seamos capaces de elaborar una tecnología confiable, informática, para paquetizar la inmensa mayoría de las soluciones de salud como GRD, no incluidas en el auge, las que no estén, o sea, prestación, operación de apéndice, esto es lo que vale, esto es lo que va a cubrir el plan y esto lo va a hacer en esta red. Y por último, algunas otras, un residuo, llamo yo, de prestaciones que no pueden ser paquetizadas, que están incluidas en el arancel de FONASA, por supuesto, y por lo tanto las ISAPRE, en el entendido que hoy día en nuestro cálculo este último residuo representa aproximadamente el 20% del valor de la prima y el 80% corresponde a los otros 4 pisos que he señalado: prevención, licencia médica, auge y prestaciones paquetizadas como GRD. Quiero recordar, porque está en lo que ustedes aprobaron, lo que esta comisión aprobó, que en el artículo primero transitorio se describe exactamente qué es lo que pasa con el stock de pacientes que hoy día están en la ISAPRE y qué ocurre con la transición hasta que ellos migran en un plazo X a un nuevo plan como este plan de salud universal. Y también quiero señalar que la cobertura para las personas que se muevan de como un nuevo empleado o que venga de una ISAPRE cerrada o venga de FONASA, esa persona tiene garantizada al entrar, no lo pueden rechazar, al entrar a la ISAPRE tiene garantizadas las prestaciones preventivas, todo el auge sin ninguna exclusión, sin porcentajes máximos de pago, no, el auge pagado entero y el subsidio de incapacidad laboral. Lo único que queda por exclusión, tú dices un tiempo podría ser o permanente, es un tema que hay que discutir acá, es aquellas prestaciones paquetizadas como GRD en las cuales la persona, ¿no es cierto?, tiene una menor cobertura solo para aquellas condiciones. O sea, si la persona resulta que tenía una enfermedad crónica, ¿no es cierto?, se puso el ejemplo de diálisis, esa persona en la medida en que entra por el auge no tiene ninguna dificultad de cobertura, está cubierto. Una prestación, y vuelvo a hacer el ejemplo, no, apéndice es mala, de una prestación, no se me ocurre en este momento, que no está incluida todavía en el auge, efectivamente, respecto a esa prestación particular, tiene un 25% de cobertura, en el proyecto se plantea en forma permanente, ustedes, algunos dicen esto podría tener un arreglo temporal. Lo otro que quiero enfatizar o representar es que simultáneamente, y esto es por técnica legislativa, nosotros hemos presentado a la Comisión de Diputados, a la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados, 2 proyectos. El primer proyecto es el proyecto que crea la cobertura de enfermedades catastróficas en FONASA. Vale decir, las personas progresivamente
con sensibilidad social, en la medida en que sus ingresos familiares sean menores, el monto de copagos anualizado lo alcanzan más rápido frente a una enfermedad determinada y por lo tanto opera con gasto fiscal el seguro catastrófico para FONASA, que hoy día no existe. Y en ese sentido nos parece un gran avance, y nos parece un avance también aquí en el Plan de Salud Universal, porque se garantiza de una forma que, y ustedes ya lo aprobaron, perdón, que no está en el plan hoy día, realmente que exista un seguro catastrófico verdadero en el mundo de las ISAPRES y no este convenio adicional de enfermedades catastróficas que tiene tantas trampas, ¿no es cierto?, que muy poca gente al final usa porque hay que tener tantos días para declarar y para alegar, etcétera, ¿no? Además, este plan de salud, si bien es cierto, especifica que la aseguradora tiene que generar 3 redes, permite la portabilidad del financiamiento, cosa que hasta ahora no estaba. Vale decir, si la persona dice, no me gusta la red que usted me ofrece y para esta enfermedad particular yo me voy a ir a atender con el doctor Sánchez, ¿no es cierto?, que es un genio en esta cosa, la ISAPRE tiene que financiar lo que le habría cubierto en la red en la atención del centro médico del doctor Sánchez, y esa portabilidad no existía hasta ahora en el proyecto. En segundo lugar, en FONASA, Comisión de Salud, Cámara de Diputados, hemos presentado un proyecto de fortalecimiento de FONASA, en el sentido de que actúe exactamente como un seguro, y estamos esperando que se resuelva el tema del seguro catastrófico de FONASA para entrar a la discusión de este segundo proyecto, que no es otra cosa que generar en FONASA un plan de salud universal en espejo del de aquello la ISAPRE, de manera tal que efectivamente, a la luz de la aumento del financiamiento público, la mejoría, nosotros podamos converger hacia un plan de salud universal idéntico que dé la posibilidad de movilidad entre ambos sistemas en un horizonte. Yo estimo que si se tramita como esperamos el seguro catastrófico a más tardar durante septiembre y sale y pasa al Senado, ¿no es cierto?, nosotros en octubre ya podríamos estar discutiendo del plan de salud universal para FONASA y su crecimiento para converger a esto. Y lo último que quiero señalar, efectivamente una comisión interministerial a propósito de un trabajo que se hizo en esta comisión entre el año 2011 y 2013, y la propuesta unánime que alguien mencionó de la comisión de expertos, usted, profesor, mencionó de la comisión de expertos del año 2013, estamos elaborando un proyecto entre el Ministerio del Trabajo y el Ministerio de Salud para generar una institucionalidad diferente para el subsidio de incapacidad laboral. Yo estimo que estamos a 2 meses de la presentación de ese proyecto, porque técnicamente es muy complejo, que crea bajo el Ministerio del Trabajo, no sé cuál institución en particular o si se va a crear una nueva, un fondo para el manejo de subsidio de incapacidad laboral en el cual concurren hasta hoy FONASA y las ISAPRES, creando una verdadera mancomunión en ese fondo. Nosotros, Salud, estamos muy interesados en que se incorporen a este fondo único también las mutuales de seguridad y sus seguros sus coberturas de subsidio de incapacidad laboral por causa laboral. ¿Por qué? Porque hoy día el área gris y el arbitraje entre lo que es una licencia laboral, no laboral, y vamos para allá y vamos para acá, y que sí, que no, me cubren, no me cubren, realmente es algo que no es razonable. ¿Por qué? Porque el subsidio de incapacidad laboral hoy día está completamente anticuado, o sea, está vinculado a enfermedades profesionales, asbesto, qué sé yo, a accidentes del trabajo, pero si una persona desarrolla un problema psiquiátrico, digamos, en razón de su carga laboral, no está cubierto. Si la persona le empieza a doler la espalda porque el sillón que usa, no sé qué, está todo el día sentado, no está cubierto. La obesidad no está cubierta como un problema vinculado, insisto, al mundo laboral. A nosotros nos gustaría, pero lo dejo con signo de interrogación, que en este fondo se incorporaran también las mutuales como un único gestor.
Entonces, en mi opinión, presidente, senadores, yo creo que tenemos a la vista un proyecto que significa perfeccionable, en el que hay que mirar el documento que usted me acaba de entregar. Yo creo que hay respuestas acá y respuestas en FONASA respecto a la inquietud que ustedes plantean. Pero creo que tenemos un proyecto que realmente puede salir relativamente rápido de esta Comisión de Salud y permitir un avance. Y quisiera refrendar por qué no ocurrió esto durante el gobierno anterior. No ocurrió porque al no establecer una barrera permanente o temporal de migración de FONASA y ISAPRES, eso significa la ruina para FONASA. Nosotros habíamos calculado en $1 millón, y fue el motivo por el cual, $1.000 millones, perdón, el subsidio que el Estado tendría que entregar nuevo a FONASA para que FONASA siga financiando. ¿Por qué? Porque en el sistema actual la gente que cotiza más y que contribuye al Fondo Solidario de FONASA se va a ir. Se va a ir a las ISAPRES, ¿no es cierto? Y vamos a tener un sistema público absolutamente desfinanciado. El último punto que yo no puedo dejar de mencionar es el siguiente. El gasto en salud en Chile ha crecido vigorosamente y entre los países de la OECD es el que más ha crecido. 1. Ha crecido más el gasto público que el gasto privado. 2. Tercero, tenemos una ineficiencia brutal en el uso y el mal uso de los recursos médicos. Y específicamente, y hay que decirlo con todas sus letras, tenemos un problema con los doctores. El motivo fundamental por el cual el dinero se nos escapa de entre las manos es porque los doctores siguen prescribiendo influidos por la industria farmacéutica. Y yo sé que el colegio médico que usted dirige está haciendo un esfuerzo, pero esa verdad es insoslayable. Nuestros servicios de salud están desfinanciados por culpa de la mala decisión de prescripción de los doctores. El fondo de licencia médica está desfinanciado porque $300 millones al año son hechos en malas licencias médicas. Entonces yo pediría corresponsabilidad y que efectivamente un colegio médico tan bien liderado como ahora y dijera, bueno, ¿qué vamos a hacer con estos doctores? ¿Qué vamos a hacer con los doctores licenciosos? ¿Qué vamos a hacer con los doctores que en los servicios de salud siguen empujando preferencias de marca que no tienen ninguna justificación? O sea, la pelea que tuvimos que dar ahora por el PrEP con los médicos para comprar un PrEP genérico, profilaxis SIDA, sí, que vale $30.000 la caja, versus el colectivo médico que nos obligaba, bajo amenazas de la prensa, qué sé yo, a comprar un medicamento que vale $240.000, es una cosa que tenemos que enfrentar. Porque en lo contrario nos vamos a encontrar con un discurso que no va a hacer realidad los cambios que Chile necesita. Muchas gracias, ministro. Senadora Gois, senador Girardi. En forma breve, presidente, por la hora, pero yo creo que cuando se parte, lo hacía el senador Chaguán haciendo un relato de lo que pasaba, lo que la gente está esperando es que nosotros resolvamos los problemas. Pero si se hace el relato, uno no puede dejar de señalar que pasamos 1 año y medio casi a la espera de un proyecto, con la presentación de un proyecto por parte de este gobierno, y eso quedó en nada. ¿Ya? Yo solo quiero dejar constancia, señalando con claridad que no es mi intención. Aquí lo que queremos es avanzar. Y sobre eso también, que el año 2013, por lo menos 2 de los senadores que estábamos en esta comisión nos votamos como senadores ese proyecto, que hoy día estamos retomando. Entonces, acá, dicho eso, solo para clarificar y completar el relato, yo creo que todos entendemos y creo que las exposiciones han sido bien claras en eso y yo las agradezco la solidez del trabajo que se ha hecho. Han sido bien claras en que si queremos una reforma sustantiva, ni siquiera respondemos a lo que la gente está esperando. Uno podría haber pensado que el resultado de la encuesta ciudadana era que las personas están esperando una reforma integral del sistema y no. Entonces es sentido común. Obviamente que tenemos que avanzar en algo que podamos sacar con cierta celeridad, pero el punto clave es cómo esa reforma, le podremos llamar ley corta o como quieran, pero esa reforma conversa con una reforma más estructural que tenemos que asumir. Y yo creo, presidente, que ese es el desafío. O sea, esto no se trata de resolver solo un par de temas que finalmente beneficien al sistema de ISAPRE y mantengan
mantengan bajo esa estructura problemas que hoy día la gente enfrenta. O sea, no podemos mantener discriminaciones por ningún motivo, no podemos tener un aumento de precio que sea inflacionario de acuerdo al IPC, y en eso creo que todas las observaciones han sido consistentes, y es cómo las incorporamos y cómo pensamos hoy día en modificaciones que se hagan cargo de la transición, pero sobre todo que se hagan cargo de una reforma más estructural en el mediano plazo. O sea, hagamos hoy día una reforma más corta, si quieren plantearlo así, pero que converse con una estructural. O sea, a mí me parece que ese es el desafío, y si tenemos que demorarnos un poquito más, nadie está hablando de dilatar la tramitación del proyecto, sino de hacer algo que de verdad responda a lo que necesitamos. Y yo creo que eso, en parte, es a lo que apunta las observaciones que ha hecho llegar el presidente, y que yo espero que sean acogidas. Tendremos después una instancia para discutir más en detalle, en base también a lo que nos han entregado hoy día todos los académicos y los técnicos, a quienes les reitero el agradecimiento por sus presentaciones. Gracias, senador Giraldi. Bueno, yo quiero decir que yo no soy optimista. Creo que estamos en una situación muy dramática de la salud chilena, y creo que el modelo y lo que nosotros hemos hecho y nuestra institucionalidad está totalmente obsoleta y es anacrónica. O sea, aquí, y este es un ecosistema, y a mí me cuesta mucho pensar como por parcialidad de resolver el problema de un ecosistema, porque hay fenómenos sistémicos que son relaciones complejas. Yo creo que hemos perdido oportunidades maravillosas, hay un 20 años, 30 años de obsolescencia, y yo creo que el sistema de salud fue uno de los grandes sistemas de salud del planeta, pero cumplió un ciclo exitoso, pero lo de ayer no sirve para lo que viene. Entonces, a mí me parece lo que decía Héctor Sánchez, que hay que cambiar los conceptos, hay que cambiar el foco, ¿no? Hay que cambiarlo desde el punto de vista que las enfermedades del siglo XXI no son las de ayer, que tenemos un problema de envejecimiento poblacional, que tenemos instrumentos. En Chile no hay prevención. No hay prevención, no hay ni en el sistema público ni privado, y eso es como ser suicida. Es como lanzarse al vacío. Porque ningún sistema puede contener y puede pagar los costos de esto. Y la prevención de esto sí es una intervención que es posible. ¿Y para qué decir la ISAPRE? La ISAPRE, yo estoy de acuerdo, van a desaparecer sola, y lo que puede hacer esta ley es darle un balón de oxígeno para que sigan sobreviviendo, pero yo creo que la ISAPRE como están no le sirven a Chile. Entonces, a mí, ¿qué me parece importante? Me parece importante entender que la prioridad la tienen aquellos chilenos y chilenas que son los de más alta carga de enfermedad, de mayores problemas, de mayor vulnerabilidad, que están en el FONASA. Y FONASA hoy día yo creo que vive una situación catastrófica y patética. Y yo no he hecho la culpa a ningún ministro en particular, porque este tema además es de larga data. Y entonces, ¿cómo abordamos la problemática? Cuando se habla de financiamiento, es cierto que ha aumentado. Si partimos con 0,9% del producto en aporte fiscal en 89, y hoy día estamos en 3,1%. Pero estamos muy por debajo de los estándares. Estoy hablando de aporte fiscal. El aporte fiscal son 9.200 millones de dólares, y el aporte por cotizaciones previsionales son 3.800. Si yo digo cuánto estamos gastando per cápita, estamos gastando per cápita cerca de 600 o 700 dólares por persona. Entonces, con eso no vamos a financiar la salud tampoco. También hay un tema de financiamiento que no podemos sobrellevar. Estará siendo mal usado, ineficientemente, porque yo creo que el diseño institucional es totalmente obsoleto. Luego, hay aspectos que no se señalan acá. Yo creo que el tema recursos humanos es un tema clave. Clave, si no tenemos recursos humanos. Además, quiero decir que si Chile tuvo un rol importante en la salud en el siglo XX, fue por el recurso humano. Y hoy día, cuando los especialistas se están yendo y los formadores de los sistemas públicos, no va a haber nadie que forme ni para el sistema público ni privado recursos humanos de calidad como los tuvimos en el pasado. Que esa fue nuestra fortaleza y la podemos perder. Entonces, yo digo, ¿cómo abordamos el tema de recursos humanos? ¿Cómo abordamos el tema de la atención primaria? Como modelo de atención. Aquí no hay atención primaria. La atención primaria se proletarizó, está totalmente pauperizada, no tiene capacidad resolutiva. La crisis, la urgencia, la crisis de la atención primaria. Entonces, yo también creo que hay que hacer una reflexión, estoy de acuerdo con todo lo que se ha dicho, pero que hay también aspectos que no se han tratado. Y el foco de nuestra atención tiene que ser domiciliaria a futuro, porque vamos a tener adultos mayores, ese debe ser el primer nivel, y atención primaria.
y una atención primaria con capacidad resolutiva. Entonces, tenemos aspectos que yo creo que tenemos que ir abordando, y yo creo que lo que se está planteando en la ley de ISAPRE, yo creo que yo lo pondría como un pequeño epifenómeno. Eso no nos va a resolver los problemas de salud. A lo mejor le vamos a dar un poco más de vida a este sistema, pero yo creo que tenemos que ver cómo insertamos un modelo de ISAPRE en la lógica de un interés de un interés país, que le sirva a Chile, independientemente de ser un prestador privado. Yo creo que eso hoy día está lejos. No tiene ningún incentivo. A lo mejor habría que hacer planes de por vida para que las ISAPRE estén obligadas a hacer prevención. O sea, tener incentivos reales para que se hagan cargo de una población. Hoy día no lo hacen. Y creo que el tema, yo estoy de acuerdo que lo que debería ser como nuestro barco insignia el plan de salud universal, pero ese tiene que ser un plan de salud integral. Porque tampoco se trata que le reduzcamos al FONASA aquellos potenciales de derechos que tienen, son potenciales respecto a un plan de salud limitado, y evidentemente la ISAPRE van a hacer negocios y tienen un plan de salud universal disminuido, van a hacer planes complementarios, van a seguir abusando. Entonces, yo creo que es muy importante avanzar ahí. Luego, yo estoy de acuerdo con Jaime, el ministro Mañalich, respecto al tema de los medicamentos, pero tenemos, Jaime, la ley de fármacos 2 que obliga a los médicos por ley a recetar el DCI y no pueden recetar la marca. O sea, avancemos en esas leyes. Luego, en licencias médicas nosotros establecimos en esta comisión una sanción penal al uso fraudulento. Fiscalicemos más, por si los instrumentos están. Aquí hay un problema de fiscalización y a los delincuentes que dan licencias médicas falsas, meterlos a la cárcel. Pero el instrumento está, lo hicimos acá. Entonces, yo quiero que propongo, mira, yo de verdad creo que por pedacito no vamos a resolver esto. Estoy de acuerdo que tiene que ser un proceso transicional, pero hay que ponerse desde ya de acuerdo cuál es la estrategia, cuáles son los puntos de llegada, porque una transición no existe si no tiene un puerto donde llegar. Entonces, yo lo que le propuse al ministro y a Rabindranath hace un tiempo atrás, ¿por qué no constituimos, así como lo hemos hecho en otras áreas, y puede ser en base a la Comisión de Salud, la Comisión de Futuro, que está acostumbrada a trabajar con el mundo científico? ¿Por qué no reunimos a todo el mundo científico, académico, y evidentemente también consultando a la sociedad civil con el Ejecutivo para pensar este modelo de largo plazo, que es fundamental? Porque yo creo que estamos a ciegas. Yo creo que no hay política de salud en Chile. No hay un diseño estratégico de salud. No lo hay hace mucho tiempo. Lo hubo en el pasado, y yo creo que los que nos antecedieron, la década del 60, fueron grandes pensadores y grandes maestros. Y yo creo que nosotros estamos viviendo esa herencia, pero hoy día el rol que nos toca a nosotros no está. Entonces yo digo, ¿cómo podemos hacer un diseño que, claro, que vaya teniendo etapas, pero que uno sabe para dónde está navegando y cuáles son los desafíos y cuál es el puerto de llegada que tiene que tener? Y yo eso es lo que creo, porque si no, ministro, yo creo que usted no va a poder resolver el problema como no lo pudo resolver los ministros anteriores o ministras anteriores. Creo que esto es una decisión política, además. No hay voluntad, y no había voluntad en el pasado, de hacerse cargo de la salud como... Por último, en educación uno puede estar de acuerdo, no lo que se hizo, pero una voluntad de avanzar. En salud no la ha habido, y no la hay en este gobierno tampoco. Entonces, o hacemos esto y presionamos para que haya una voluntad política, o vamos a seguir empatando como hemos venido empatando hasta ahora. Bien, gracias, senador. Como fue interpelado el Colegio Médico, le ofrezco la palabra a la presidenta. Muchas gracias. Bueno, lo primero es decir que efectivamente desde el Colegio Médico hoy día estamos intentando resolver gran parte de los conflictos de interés que vivimos y gran parte de los vicios que están incluidos en el sistema. Pero pretender echarle la culpa a los médicos de los problemas sistémicos de financiamiento, sobre todo si por todos ampliamente conocido que la connivencia entre las distintas autoridades desde la vuelta de la democracia hasta la actualidad, con las ISAPRES, con los prestadores de salud privado, es por todos conocida. En realidad me parece que falta un poco el respeto a la intelectualidad de la gente que está sentada también en esta mesa. Yo esperaría un poco más de cautela por parte del ministro al poder intentar atribuir todas las responsabilidades de un problema en donde todos hemos sido observadores, que requiere acuerdos políticos. Dicho eso, para no seguir profundizando, invitaría por su intermedio, presidente, también al Ministerio de Salud y al gobierno en particular y a todos los senadores que son parte también de la coalición de gobierno a intentar crear puentes
con no solamente los parlamentarios de oposición, sino que también hoy día el mundo académico, que creo que ha sido bastante explícito en las presentaciones y en los reparos o perfeccionamientos que pueden existir en este proyecto. Intentar impulsar este proyecto con la pistola sobre la mesa de que o si no, no va a haber reforma, creo que lamentablemente nos va a mantener postergada la reforma hasta el próximo gobierno nuevamente. Querer utilizar esta oportunidad también requiere por parte del gobierno la flexibilidad a abrir a propuestas que efectivamente no vienen solamente desde la oposición, y yo creo que aquí hay un espacio muy constructivo para que efectivamente el gobierno haga suya las propuestas que están validadas desde estudios científicos. Hasta la propia CEP ha criticado fuertemente lo que han sido las propuestas. Entonces, si desde el propio mundo académico de su sector hoy día hay críticas muy profundas al proyecto, en realidad es muy difícil que el día de mañana vayamos a convencer a los ciudadanos del país de que esta es una buena reforma. Y todos sabemos que no va a ser lo perfecto que necesita el país en este momento, y por lo mismo también hay que hacer un trabajo comunicacional con la gente, que la transición se requiere para en unos años más poder ir pensando quizá en un seguro único u otros pasos. Pero hoy día yo tengo la sensación de que volvemos a llegar a un punto estéril, y por lo menos desde el colegio vamos a esclarecer de que existen muchas voluntades de avance y que hoy día el protagonismo lo tiene justamente el gobierno, y en particular usted, ministro, que puede en realidad encauzar este trabajo en que efectivamente podamos tener una reforma y no postergarlo al próximo gobierno. Muchas gracias. Muchas gracias. Quiero reiterar los agradecimientos al Colegio Médico, al Centro de Políticas Públicas y a la Escuela de Salud Pública, y al señor ministro, por supuesto, por vuestra presencia. Muchas gracias, y habiéndose cumplido el objeto de la sesión, se levanta.